Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual. El tema principal es cómo trazar bien la palabra de verdad. Y el tema menor de esta serie de videos es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Cada domingo a las 9 de la mañana, hora Miami, hora Chile, si Dios quiere, vamos a seguir con el estudio. Y todo el mundo está invitado. Si alguien quiere las notas del estudio, por favor, mándame un correo electrónico a jwlee4925@gmail.com. Ok, entonces voy a buscar las notas. Ok, aquí es las notas. Y el verso principal del estudio total se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estamos en parte 4, semana 4 del estudio, y las páginas 23 a 34, ojalá vamos a llegar a la página 34 de las notas, son el estudio de hoy. Y vamos a cubrir, si Dios quiere, claves número 11 y 12. El diseño del estudio es escrutinar la Biblia en partes. Okay? Génesis 1 hasta Génesis 11, Génesis 11 hasta Malaquías, Mateo hasta Juan, Actos o Hechos capítulo 1 hasta Actos o Hechos capítulo 7, 8. Y Actos capítulo 9 hasta Actos 28. Luego Romanos hasta Filemón, las cartas paulinas. Y final Hebreos hasta Revelación. Ok, hagamos una revisión rápida de lo que ya cubrimos en esta serie en los primeros 3 semanas. Ok, antes de hacer la revisión, quiero decir algo. Okay? Sabemos que Lucifer, Satanás, el diablo, se rebeló contra Dios y lo hizo antes de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, porque existía el serpiente allá. Y sabemos que Satanás es el Dios de nuestro mundo. El mundo es un mundo caído. Él tiene poder. Él es el primer corruptor de la Biblia, de la palabra. Y él odia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su blanco, pues toda la humanidad es su blanco. Él vino para poder robar, matar y destruir. Su blanco es así. Él es el padre de las mentiras. ¿Ok? Entonces, debemos dar cuenta que él ha infiltrado todo el mundo de cristianismo. Todo el mundo de cristianismo. No debemos ser ignorantes
de esta verdad. El mundo cristianismo moderno está lleno con falsa doctrina. Lleno. ¿Ok? El diablo tiene sus agentes en posiciones altas en el mundo cristianismo, en el mundo político y en el mundo financiero. Pero por alguna razón, la mayoría de los creyentes, digamos, son ciegos de esta verdad. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, su doctrina fue chocante. ¿Okay? Aquellos que estaban buscando a Dios estaban bajo de los fariseos, los líderes religiosos. Y la mayoría de personas ponieron su fe en ellos, los fariseos. Okay? Entonces, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, su doctrina fue chocante. Fue necesario que Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa época fue necesario hacer señales milagrosas para que las personas de esa época podrían confiar que Jesucristo realmente fue su Mesías. Ok, entonces lo que voy a enseñar en esa serie será, digamos, quizás chocante, porque todos nosotros, si eres nuevo o lleva mucho tiempo siendo un creyente, la mayoría de nosotros hemos sido enseñados por las iglesias, por pastores, por maestros. Y no todos son malos, ¿okay? Algunos son realmente malos. La mayoría de ellos son ignorantes. Han sido enseñados por falsos profetas y por lo tanto están siguiendo con doctrina falsa, aunque están utilizando la Biblia para enseñarnos. ¿Okay? Eso es importante captar el punto. Y lo que voy a enseñar en esta serie será directamente de la Biblia. Las asombrosas claves para poder entender la Biblia son los siguientes. Esa es una revisión rápida. ¿Okay? Clave número 1, el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4, es la única manera para poder lograr salvación delante de la dispensación de gracia. Clave número 2, y poco creyentes entienden este verdad. Y eso es la prueba principal del engaño. El engaño, la obra del diablo es, él ha hecho su obra con excelencia. Ok, clave número 2, la fe necesaria para poder lograr salvación es algo que Jesucristo nos regala. Es la fe de Cristo, no es nuestra fe. Okay. Clave número 3, la Valera 1102 purificada es la única palabra de Dios pura. Y debemos estudiarla y interpretarla literalmente. Todas las otras versiones de la Biblia son corruptadas. ¿Okay? Aunque tiene porciones de la verdad, contiene contaminación,
Entonces son perversiones. Okay. Entonces la Valera 1102 purificada es la única palabra de Dios pura en español. En inglés es el King James de 1611. Clave 4. Toda la Biblia fue escrita para ti. Los 66 libros fueron escritos para ti. Pero no todos los libros fueron escritos hacia ti. Clave número 5. Hay 3 grandes divisiones o periodos de tiempo en la Biblia. Clave 6. Antes de Israel, este grupo de personas, los judíos circuncidados, antes de ellos solo existían gentiles o paganos en la tierra. Voy a poner los micros en modo mudo. Okay. Clave número 7, el cuerpo de Cristo solo comenzó con el periodo del tiempo, de los 3 periodos de tiempo. El periodo de tiempo es llamado más ahora. En el libro de Actos, o Hechos, capítulo 9, okay, con la conversión de Saulo, quien es Pablo. Okay. Clave número 8. Hay 2 grupos de personas destacados en la Biblia. Uno, su nombre es los gentiles o paganos o egipcios o griegos o los judíos no circuncidados son la incircuncisión. El otro grupo es Israel o los hebreos, los judíos circuncidados, la circuncisión. ¿Okay? Pero dentro de la dispensación de gracia, no hay distinción entre los 2 grupos. Solo hay aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. ¿Okay? Aquellos que ha eleccionado con su propia voluntad, ha ponido su confianza en el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4. Y aquellos que lo han rechazado no han ponido su confianza en el Evangelio de Cristo. Fe viene por oír y oír viene por la palabra de Dios. Ok, número 9, clave número 9, la importancia del muro intermedio de separación entre los 2 grupos, la incircuncisión y la incircuncisión. Los 2 grupos, la incircuncisión y la circuncisión. Clave 10. Mientras existía el muro intermedio de separación, el cuerpo de Cristo no pudiera tener existido. Creo que escribí mal, ese es mi Spanglish, pero creo que me entienden. Clave número 11, vamos a seguir con clave 11, número 11 y 12. Ojalá vamos a tener el tiempo para hacer ambos. Clave número 11, el cuerpo de Cristo fue un secreto de Dios escondido desde el inicio del mundo hasta la conversión de Saulo o Pablo. ¿Okay? Esa es clave número 11, que se encuentra en página 26. Okay, vamos a pasar allá, página 26. Antes de entender cómo trazar bien la palabra, aunque he estudiado la Biblia mucho, y pensaba que la entendía. Wow, cuando descubrí los engaños del diablo y comencé a utilizar la Valera 1102 purificada y estudiarla bajo de
maestros, pastores, las cuales saben cómo trazarla bien. Eso ha sido un regalo tan grande que han corregido la doctrina falsa que tenía. Ok, estamos aquí, en página 23. Okay. Los dos grupos, ¿ya? La incircuncisión, la circuncisión. Es una separación tan importante para Dios. ¿Okay? Hay muchos versículos que nos muestran tan cuán claro Dios ha hecho la distinción entre el grupo de personas llamado la circuncisión. Otros nombres para ellos es Israel o los hijos de Israel, los hebreos, los judíos circuncidados, y el otro grupo nombrado la incircuncisión, y otros nombres para este grupo, el resto del mundo, que no son la circuncisión, ¿okay? Incluyendo los judíos no circuncidados, los gentiles, los paganos, los egipcios, los griegos, son nombres que la Biblia tiene para poder decir el grupo de la incircuncisión. Entonces, hay muchos versículos que nos muestran tan cuán claro Dios ha hecho la distinción, la separación entre los dos grupos. Y esta separación es súper revelante del periodo del tiempo llamado otro tiempo. De los 3 grandes periodos de tiempo, otro tiempo es el primer periodo de tiempo, otro tiempo. Ok, vamos a estudiar algunos de ellos. Okay. Entonces voy a pedir la ayuda de alguien para poder leer algunos de ellos. ¿Alguien? Éxodo 11, verso 7, por favor. Hay que abrir tu micrófono. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia el Señor entre los egipcios y los israelitas. Yeah. Okay. Egipcios es la incircuncisión, los israelitas. ¿Ya? Entonces, para poder entender bien la Biblia, estamos estudiándolo así. ¿Okay? Después del rapto, ¿qué va a pasar? La dispensación de gracia va a concluir y la dispensación del reino va a iniciarse. Y allí, el principio de la dispensación del reino será los 7 años. La 70ª semana de Daniel, el tiempo de angustia de Jacob, que tiene que ver con el anticristo, el profeta falso, que van a tener poder y van a tener la capacidad de hacer milagros engañosos, ¿ok? Y para poder sobrevivir y ser salvo en la dispensación del reino, Dios tiene un plan, ¿ok? El Espíritu Santo va a hablar directamente hacia los creyentes. Eso es importante entender que en los 3 periodos de tiempo, las 3 grandes divisiones que tienen los nombres otro tiempo, más hora y los siglos venideros. Estamos en más hora. Okay.
Más ahora tiene que ver con el misterio del cuerpo de Cristo, que nadie entendía, ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles entendía que el misterio iba a llegar, el cuerpo de Cristo. Antes de la dispensación de gracia, el misterio, el periodo de tiempo pertinente era otro tiempo que tiene que ver con Génesis hasta Actos o Hechos capítulo 9. Todos los libros de Génesis hacia capítulo 9 del libro Hechos o Actos tiene que ver con el periodo de tiempo nombrado otro tiempo. Pues Actos o Hechos es un libro de transición. Un libro de transición que destaca la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Okay. Entonces, es importante entender que en el Antiguo Testamento Dios le habló a los israelitas directamente. Directamente Dios le habló con su Espíritu Santo, por ejemplo, con Moisés y Aarón. Por ejemplo, con las profetas de Dios. ¿Okay? Es importante entender dentro de la dispensación de gracia que Pablo fue escogido para ser nuestro apóstol. Y después de concluir sus cartas, las 13 cartas, fue una transición. Era una transición. Y el Espíritu Santo estaba hablando directamente a algunas personas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, estaban llenos con el Espíritu Santo, habló. ¿Ya? Y en Actos 7, 8, podemos ver eso. Pero después de la conclusión de los libros, especialmente Romanos hacia Filemón, Hebreos hacia Revelación, ¿ya? No fue necesario que el Espíritu Santo iba a seguir, especialmente durante la dispensación de gracia, ¿ok? Mejor dicho, es así. Durante la dispensación de gracia, los libros que fueron escritos hacia nosotros, el cuerpo de Cristo, son las 13 cartas de Pablo, las cartas paulinas. Fueron escritos hacia nosotros. Y es importante entender que Pablo siguió a Cristo, fue escogido por Jesucristo. Dios le dio a Pablo directamente el Evangelio de Cristo. Le dio a Pablo los 6 o 7 misterios. Lo llevó hacia el tercer cielo, Pablo, para darlos revelaciones. Pablo es súper importante para el cuerpo de Cristo. Y hay tres instancias dentro de las cartas paulinas en las cuales Pablo escribió que debemos seguirlo a él. Él es nuestro patrón. Eso es súper profundo, amigos. Mucha gente en el mundo cristianismo piensa que debemos seguir a Cristo, su ejemplo.
Pero Cristo fue puro hombre y puro Dios. Es imposible ser como Él. Pero es posible seguir el patrón de Pablo. Y por lo tanto es importante entender que el Espíritu Santo, durante la dispensación de gracia, no está hablando como estaba hablando durante el tiempo de otro tiempo. Y cómo va a hablar después del rapto. Después del rapto, los libros hebreos hacia revelación serán súper pertinentes. Y dentro de ellos hay un verso que dice, ninguno de ustedes necesita un maestro. ¿Ok? Interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a retomar va a volver a hablar directamente a los creyentes. Wow, interesante. Ok, vamos a seguir. Ok, Levítico 20, versos 22 y 26. ¿Quién puede ayudarme? Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponerlos por obra, y no os vomitará la tierra, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Empero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. No ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales he apartado por inmundas. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ok, voy a decir algo que es mi opinión. Es muy claro que Dios ha hecho la separación entre los dos grupos. Los hebreos ya son los escogidos, llamados. Okay. Pero siempre estaba pensando por qué Dios hizo una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos. Fue interesante para mí, ¿ya? Y lo que llegó a mi mente esta mañana pensando en eso es el siguiente. Esa es mi opinión. En distintos lugares del mundo hay distintas especies de animales, ¿cierto o no? Los animales de Chile son distintos de los animales de Canadá y son distintos de los animales de África. África tiene muchos animales distintos. Y en la gran promesa, una de las grandes promesas que Dios le dio a Israel se encuentra en Génesis 12. Y aquí, en este versículo del Levítico, es destacado la tierra que fluye con leche y miel. ¿Okay?
que Dios le dio a ellos como heredad una nueva tierra. Entonces, quizás los animales de esta tierra, la tierra de leche y miel, fueron distintos de los animales que existían en la tierra que Abraham vivía antes. ¿Okay? Solo una opinión. Interesante. Podemos ver que tan grave es la diferencia, la distinción, la separación entre los dos grupos, la incircuncisión, la circuncisión, que Dios incluso separó a sus animales. Ok. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer Números 23, verso 9? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará solo, y no será contado entre las naciones. Aquí podemos ver algo interesante. Las naciones. Israel, la nación de Israel, es una cosa y las naciones son otra cosa. Eso es una distinción importante. Que cuando la Biblia habla de las naciones, está hablando sobre todas las naciones afuera del grupo de personas nombrado la circuncisión o Israel, los judíos circuncidados. La gente escogida de Dios, las israelitas. Es interesante. Okay. 1 Reyes 8, 50, verso 53. ¿Alguien puede? Magda, ¿podrías leerlo? Pues que tú lo apartaste para ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y Deuteronomio. Porque eres pueblo santo, el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ok, entonces, un comentario mío. ¿Ya? El muro intermedio de separación no es algo liviano. Okay, el muro intermedio de separación entre los dos grupos, la circuncisión, la incircuncisión, no es algo liviano en los ojos de Dios. Más bien es algo bien importante. La división de las tres divisiones importantes en la Biblia, la división o el periodo de tiempo nombrado otro tiempo, tiene que ver con las primeras dos dispensaciones de la Biblia. Hay 5 dispensaciones en la Biblia. La dispensación de promesa, la dispensación de ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino, la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Entonces, el periodo de tiempo nombrado otro tiempo tiene que ver con las primeras 2 dispensaciones de la Biblia, que incluye la dispensación de promesa y la dispensación de la ley. Durante la dispensación de ley, Dios les dio a Israel las leyes para que obedezcan y las promesas que iba a recibir si las obedezcan. Dios no les dio estas leyes ni las promesas a los gentiles ni los paganos. ¿Okay? Una de las claves que cubrimos antes fue que antes de Israel solo existía gentiles y paganos, antes de Israel.
Y Abraham, quien fue renombrado Abraham, es el padre de las naciones. Y a través de él, sus descendientes, Abraham, Isaac, Jacob fue renombrado Israel. Pero antes de ellos, había Adán y Eva. Había Noé y sus hijos. Había Nimrod. Okay. Había mucha gente, millones, quizás billones de personas antes de la venida de Moisés, antes de la dispensación de la ley. Y Dios estaba hablando directamente a ellos, los gentiles y los paganos, porque Dios habló con Adán y Eva. Pero después, con la separación de los dos grupos, Dios paró a hablar con los gentiles, los paganos. Y ha sido un periodo de silencio de miles de años hasta la dispensación de gracia, hasta el misterio, donde no hay distinción entre los dos grupos. Entonces, Dios no les dio estas leyes ni promesas a los gentiles y a los paganos durante el otro tiempo. Entonces podemos ver que quizá todo el Antiguo Testamento hasta los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Dios no estaba hablando a los gentiles. Dios estaba hablando a los judíos. Interesante. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados a poner prioridad en las palabras rojas de Jesucristo, que se encuentran en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Si fueran escritos hacia nosotros, pero no somos judíos, no somos este grupo. Interesante. Por lo tanto, las cartas paulinas, en 3 oportunidades, Pablo, por inspiración de Dios, porque todos los 66 libros fueron escritos por inspiración de Dios. En 3 oportunidades, Pablo escribió que debemos seguirlo, él, no Cristo. Él es el apóstol de los gentiles, del cuerpo de Cristo. Chocante, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de verdad. Mientras existía la ley, la dispensación de la ley, que duró desde Moisés, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, eso fue el inicio de la dispensación de la ley, hasta Actos o Hechos capítulo 9, eso fue la dispensación de la ley. Y mientras existía la dispensación de la ley, el muro intermedio de separación existía. Y el cuerpo de Cristo no podía haber tenido existido.
Yo sé que mi español es mal, pero creo que me entienden. Fabi, ¿puedes ayudarme con eso, con la traducción aquí, o Magda? Hay que abrir tu micrófono. ¿Están? Ok, voy a seguir. Romanos 6:14. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Son las palabras de Pablo, que es importante entender cuando estudiamos la Biblia. ¿Quién es el autor de ese libro? ¿Y quién es la audiencia de ese libro? Y las cartas paulinas son nuestra doctrina, pero hay verdades transdispensacionales. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y estamos afuera de las cartas paulinas, sí hay conceptos, principios que están de acuerdo que de las enseñanzas, los mandamientos de Pablo, excelente. ¿Okay? Pero si no son de acuerdos, no son escritos para nosotros. Por ejemplo, para ser salvo durante el evangelio del reino. Mira, el evangelio del reino no es igual que el evangelio de Cristo. Jesucristo estaba predicando el evangelio de Cristo. Y para ser salvo durante su ministerio, ¿qué fue necesario? La fe fue necesaria. La fe que Jesucristo fue el Mesías. ¿Okay? Pero fue necesario también seguir la ley. Fue necesario ser bautizado en agua. Fue necesario arrepentirse. No fue necesario tener la fe en la crucifixión, el entierro y la resurrección de Jesucristo como el base de nuestra salvación dentro de la dispensación de gracia. Todas las profecías, o muchas de las profecías, hablan de qué iba a pasar encima de la cruz. Pero los 12 apóstoles no entendían la importancia, ni el diablo. El diablo quiso la crucifixión. ¿Por qué? Porque él no supo nada del misterio. Ninguno de ellos supieron del misterio de la dispensación de gracia ni el cuerpo de Cristo. Entonces, al resumir, que los dos grupos de personas destacados en la Biblia, grupo número 1, personas llamadas la circuncisión, o Israel, los hijos de Israel, hebreos, los judíos circuncidados. El segundo grupo de personas llamados la incircuncisión. El resto del mundo, incluyendo los judíos no circuncidados, los gentiles, los paganos, los egipcios, los griegos, etc. Ok, hemos cubrido los primeros 2 grupos de libros.
Génesis 1 hasta Génesis 11 y Génesis 11 hasta Malaquías. En la semana que viene, si Dios quiere, vamos a retomar el estudio estudiando Mateo hasta Juan. Voy a cerrar la grabación, la sesión de hoy, y quiero mostrar que tenemos un canal en YouTube con el nombre Bereanos. Tenemos una lista de reproducción aquí. Aquí es las claves para entender la Biblia. Y por favor, si el estudio tiene valor para ustedes, por favor, ponga un me gusta y algunas palabras en YouTube y en el grupo de Facebook para que eso va a atraer más personas. Porque creo que lo que he enseñado es algo que está como dando vueltas en la mente, pero es la verdad. Entonces voy a cerrar la sesión y aquellos que están conmigo vamos a seguir hablando.